Hermano, siempre es un gozo estar en la iglesia de Cristo. Siempre es un gozo poder predicar su palabra, aunque viene con una reverencia que debo de tener. Si pueden abrir sus Biblias en Romanos 12, y vamos a estar en el versículo del 9 al 13. Como saben, estamos estudiando una serie de las características de una iglesia saludable o una iglesia bíblica. Y eso es lo que queremos ser nosotros como Miami City Church. Una iglesia bíblica que glorifique a Dios en todo tiempo. En el primer estudio que lo hicimos yo y David, es que la iglesia saludable debe de tener a la Biblia como su suprema autoridad. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la regla para toda fe y práctica de la iglesia. Después hablamos de que el liderazgo de la iglesia debe de ser un liderazgo de siervos. Así como Jesús se hizo siervo por nosotros a punto de morir en una cruz, el liderazgo de la iglesia debe de imitar a Cristo, porque ningún siervo es mayor que su amo. Y la semana pasada hablamos de que la iglesia debe de tener un ministerio según los dones que el Espíritu le ha dado a cada persona. Entonces, esto es alguna cosa que consiste en una iglesia saludable. Hoy vamos a estar hablando de otra característica de una iglesia saludable, que consiste de cada miembro teniendo una espiritualidad ferviente en Cristo. Entonces, voy a estar en ese pasaje en Romanos 12, y dice así, empezando en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta es la palabra de nuestro Señor. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra nos quebranta, Señor, nos humilla y nos hace mirar a la cruz, que sabemos que ahí tenemos la victoria. Señor, quebranta cada uno de nuestros corazones hoy, Señor, y que el mensaje pueda cambiar cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, lo primero que yo creo que debemos preguntar es qué es lo que significa ser fervientes en espíritu. Y la palabra ferviente lo que significa es alguien que tiene un alto o entusiasmo grande hacia algo. Entonces la palabra puede también ser traducida como un ardiendo. Entonces sería un ardiendo en el espíritu. Entonces es alguien que está en fuego por una cosa o por algo. Entonces fervientes en el espíritu es alguien que está ardiendo y deseando a conocer a Dios, servirlo a Él y a su pueblo. Esa es la espiritualidad ferviente que todo uno de nosotros debemos de tener. El ser ferviente en espíritu realmente forma parte de la misión de nuestra iglesia, y como todos sabemos que es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos, porque el creyente que es ferviente en espíritu practica estas 4 cosas. Y primero es la oración, la lectura de la Biblia, estar en comunión con los creyentes y hacer discípulos. Y el hacer discípulos consiste de predicar el evangelio y enseñar a otros a obedecer a Jesús. Entonces, estas 4 características son inevitables para alguien que es ferviente en espíritu. No solo son estas 4, hay otras, pero estas no pueden faltar. Y la razón por qué las 4 cosas forman parte de nuestra misión es porque cuando haces esto, nuestra misión se hace una realidad. Les explico. Al amar a Dios, ora porque quieres estar en comunión con Dios para conocerlo más y quieres tener total dependencia de Dios. Lees la Biblia porque quieres saber más de la grandeza de Dios. Estás en comunión con los hermanos porque quieres adorar juntos a Dios como un cuerpo en Cristo. Y haces discípulos porque el fruto del amor a Dios es la obediencia a Él.
Como dice Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Al amar a las personas, oras por tu prójimo y oras para que Dios quite cualquier obstáculo que impide el amor a las personas. Lees la Biblia porque solo con la verdad de la palabra de Dios podrás edificar y transformar a tu prójimo. Estás en la comunión de los creyentes porque juntos se rinden cuentas y aplican el amor a las personas. Y haces discípulos porque amas al perdido y sabes que necesitan el Evangelio. Y al hacer discípulos oras porque Dios te capacite y para que Dios trabaje en el corazón de la persona. Lees la Biblia porque necesitas hablar la palabra de Dios, porque la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Y estás en la comunión con los hermanos porque ahí encuentras el apoyo de Cristo. Entonces, estas 4 cosas, la oración, la lectura de la Biblia, la comunión de los creyentes y el hacer discípulos caracteriza a la persona que es ferviente en espíritu. Y así vamos a hacer la misión de Miami City Church. Esta persona es alguien que su alma arde con fuego para conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Es alguien que genuinamente desea servir al Señor y a su pueblo. Y tenemos una gran aplicación a nuestras vidas en varios pasajes de la Biblia. Pero si pueden, por un momento, vamos a regresar a Romanos, pero por un momento vayan a Mateo 6, del 5 al 7. Este es el Sermón del Monte que el Señor está predicando. Y Él nos enseña cómo debemos orar. Y dice así, empezando en el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús nos enseña 3 tipos de personas en este pasaje. Uno son los hipócritas, o que fueran los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos y los demás. Otros, estos oran para que el mundo crea que ellos están cerca de Dios, pero en realidad sus corazones están bien lejos. El otro son los gentiles. Estos creen que por mucho hablar o por mucho repetir pueden coger el favor de Dios y Dios los escuchará. Y el tercero es el cristiano que cuando ora lo hace de corazón. Dice el texto que lo hace en secreto, no lo hace para que nadie lo vea, no lo hace para ganar algo, sino lo hace de corazón. Él ora porque lo necesita, realmente necesita encontrarse con Dios. Y cuando él va en oración, va de corazón a Dios, quien provee todas las cosas. Esta persona no ora para ganancia humana, pero ora para madurar su relación con Dios. Y este es el cristiano ferviente en espíritu. Este cristiano es diligente en la oración, porque su alma lo anhela de corazón. Esto se aplica para todas las cosas que hacemos para el Señor. No es solo la oración, sino el estudiar la palabra, el estar en comunión con los hermanos. Y cuando vamos a buscar de Dios o a servirle a Él, Dios mira a nuestros corazones, mira hasta nuestras intenciones, cómo lo hacemos. Por ejemplo, al leer la Biblia, si cuando tú la lees, lo lees rápido para salir de eso, o si la lees como si fuera algo que necesitas remover de todos tus quehaceres en el día, eso no edifica. Y Dios está mirando a tu corazón, la intención de tu corazón, y el único que te estás engañando es a ti mismo. Entonces, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Esa palabra transforma desde lo más interior de tu vida. Debemos buscar a Dios en su palabra con fuego en nuestros corazones, anhelando conocerlo a Él más. Ese es el anhelo de todo cristiano, conocer a Dios más, de una manera más íntima. Y lo hacemos todo para la gloria de su nombre
Así es el cristiano ferviente en espíritu, anhelando y buscando la gloria de Dios en todo momento. Y regresando al texto de Romanos 12, Pablo nos dice en versículo 11, no sean perezosos. Esta frase también puede ser traducida como nunca sean perezosos, o no, en cubano vamos a decir, no sean vagos. Cuando Pablo nos manda a ser fervientes en espíritu, lo que significa es que la vida del creyente debe de demostrar la presencia del Espíritu Santo. Es como agua que hierve sobre el fuego. Amén. Una olla de agua hirviendo sobre un fuego se demuestra por el vapor que nosotros vemos, también el movimiento del agua y el calor que da el agua. Así es igual con el creyente. El creyente ferviente en espíritu demuestra la presencia del Espíritu Santo por medio de los frutos que Él está dando. Entonces, debemos de usar toda nuestra energía espiritual para ser ministros al pueblo de Dios. Incluso cuando hay gran oposición, miren lo que le dice Pablo a los Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces Pablo está en una situación tremenda, una situación con tremenda oposición en la iglesia de Corintios. Los llama a ellos a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor en todo tiempo. Entonces, cuando venga la oposición, cuando venga el ataque del enemigo, cuando hay división en la iglesia, siempre debemos estar firmes en la palabra de Dios y ser ministros en el pueblo de Dios. Entonces, la mejor manera de ser fervientes en espíritu es nutriendo los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu. Si no nos nutrimos nosotros a los dones del Espíritu Santo y no nos nutrimos al fruto del Espíritu Santo y no lo practicamos y anhelamos más de Él, nunca vamos a ser fervientes en espíritu. Entonces, estos dos aspectos de nutrición deben ser aplicados en la vida personal y en la vida de la iglesia. Esto requiere bastante esfuerzo de nuestra parte y total confianza en Dios. Realmente es vergonzoso, hermanos, cuando alguien me dice a mí o alguien habla contigo que dice ser creyente en Cristo y no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no predica a Cristo. Realmente alguien que dice eso se está mintiendo a él mismo, porque alguien que está en Cristo no lo va a creer. Dios nos ha dado la manera por medio de Cristo para poder traerlo todo a Él en oración y no lo hacemos. Nos ha dado su palabra para conocerlo a Él y saber cómo vivir nuestras vidas, y nosotros no la leemos. Y si lo estás haciendo, anhélalo más. Pero a mí me hace falta más, y sé que a ti también. Si no lo estás haciendo, si no estás orando, si no estás leyendo tu Biblia, hoy es el día de entender la gran necesidad que tú tienes. Tienes la Biblia, la palabra de Dios, que da vida, que edifica, que transforma y nutre tu alma. ¿Por qué la debemos orar? Como dice Jesús, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos estar en la palabra de Dios. Y ahora es el momento perfecto para que la iglesia se plante y combata al mundo que está en oposición al Evangelio y a las tinieblas, y tenemos que combatir con la palabra de Dios. Es la única manera que nosotros podemos vencer al mundo, la única manera que podemos vencer a las tinieblas es con la palabra de Dios. No hay otra, no podemos hacer muy efectivos nosotros no somos no somos más creativos que el mundo, nosotros no hacemos mejor música que el mundo nos va a ganar en ese aspecto siempre, pero nosotros tenemos algo que siempre va a ganar, y esa es la palabra de Dios.
Hermanos, estamos viviendo en una generación que se opone al Evangelio. Vivimos en una generación que ama su pecado y su maldad obstruye la verdad de Dios. Vivimos en una generación que muchos dicen ser cristianos, pero no lo son. Yo era uno de ellos. Yo decía ser cristiano por mucho de mi vida, pero realmente no lo era. A mí no me interesaban las cosas de Dios por mucho tiempo de mi vida. Yo no oraba, yo no leía la Biblia, yo prefería estar con mis amigos de la escuela y obviamente no hacía discípulos. Entonces mi vida no se alineaba a las Escrituras. Mi vida no se conformaba a lo que Cristo me dice hacer. Entonces, cuando alguien es creyente, realmente su vida va a cambiar por completo. Sus deseos cambian, sus deseos al pecado ahora van a ser deseos de justicia. Y creo que debemos entender que la salvación no viene de la herencia de tus padres. No, Dios no tiene nietos. No viene porque repetiste una oración un día que te sentiste con mucha emoción y repetiste esa oración no te salva. No viene porque una persona es muy bueno para obtenerlo, sino la salvación viene solo por Jesucristo. Tú recibes el regalo de la salvación cuando tú entiendes que Jesús vino al mundo, vivió una vida perfecta, sin pecado, fue voluntariamente por tu pecado a la cruz, y en la cruz Él recibió toda la justa ira de Dios en lugar de nosotros. Y Jesús, antes de morir, lo que dijo fue: consumado es. Nuestra deuda fue pagada, nuestra deuda fue cancelada en su totalidad. Ya no hay deuda con Dios para todos los que están en Cristo. Lo sabemos con seguridad, no porque lo dice la Biblia, lo sabemos con seguridad porque Él no está muerto. Él no está en una tumba. Al tercer día Él sí resucitó. Y Él resucitó con poder. Dios lo exaltó hasta lo más alto, poniéndole un nombre sobre todos los nombres, para que todas las rodillas se arrodillen y diga que Jesús es el Señor. Y ahora Él mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tú simplemente necesitas reconocer que tú eres pecador, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en la vida, muerte y resurrección de ese Cristo que murió por ti en la cruz. Y tú, cuando confías en el sacrificio de Jesús, que es suficiente para reconciliarte con Dios, ese es el evangelio que salva. Ese es el evangelio que cuando lo crees, ya tu vida no va a ser igual. Cuando eso pasa, como ha pasado con tantos de nosotros, tú puedes decir con confianza: tengo paz con Dios. Esa es la salvación que recibimos por gracia para ser hijos adoptados por Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para obtenerlo. Esto es un regalo que no lo merecemos. Y ahí te unes a la iglesia local, no solo a la iglesia universal de Cristo, pero te tienes que unir a la iglesia local para ser discipulado, para poder aprender a obedecer a Cristo. Pablo, en el versículo 9 de este pasaje de Romanos, nos enseña algunas evidencias o marcas de ser cristiano. El primero dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso, cada detalle que Pablo está diciendo ahí, y él sigue en el capítulo 12, él sigue diciendo más detalles, pero esos todos son frutos del Espíritu Santo. Ya cuando alguien se arrepiente, pone su fe en Cristo, es una nueva criatura, esto es lo que va a ocurrir. Tú vas a querer hacer todas estas cosas. Ya tus deseos ya no son iguales. Tú vas a querer hacer todo eso y tú lo vas a hacer por medio del Espíritu Santo.
Pablo hace esta lista porque estos son el fruto de un cristiano redimido por Cristo. El ser ferviente en el Espíritu hace que el cristiano dé fruto, y ese fruto demuestra la presencia del Espíritu Santo. Esta realidad nos motiva a buscar la santidad, que es el fin de nuestras carreras como cristianos. Y solo por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros podemos negar el pecado y buscar la santidad. Si queremos ser una iglesia saludable, una iglesia que está llena de miembros con una espiritualidad ferviente, para que eso pase requiere que todos sean diligentes en la oración, todos lean y mediten en la Biblia, todos estén activos en la comunión de los creyentes y todos hagan discípulos. Si no lo hacemos, estamos negando la Biblia, negando lo que Dios dice, y debemos arrepentirnos. De eso consiste un cristiano con una espiritualidad ferviente. Fallaremos, lo vamos a hacer. Nosotros no somos perfectos. El Espíritu no nos ha santificado por completo. Eso va a pasar en un día, que es nuestra esperanza. Pero cuando fallemos, no te desanimes. Mira a la cruz. Ahí ya tenemos la victoria. Yo necesito crecer en esto. En este aspecto de mi vida yo realmente necesito crecer, y todos. Y esto no lo digo para gloriarme ni para alardear. Dios conoce mi corazón. Pero yo sí oro, yo sí leo mi Biblia, yo sí busco a mis hermanos para estar en comunión, yo sí hago discípulos. Pero yo necesito crecer en buscar más apasionadamente al Dios del universo. Si no lo hago, no estoy buscando al Dios que voy a estar por la eternidad. Esa es la meta de todo cristiano, conocer a Dios más y ser más como Cristo. Tú y yo siempre vamos a necesitar más de Dios. Y el punto es este: anhela a Dios, sirve a Dios y a su pueblo, y hazlo todo con gozo. Y termino con esta pregunta para todos ustedes. ¿Tú tienes una espiritualidad ferviente? Si no la tienes, ¿qué cosa en tu vida te impide a tener una? Y quiero que examinen todos sus vidas para ver qué cosa impide el crecer espiritualmente en tu vida. Vamos a orar todos. Señor y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos la gracia porque tú eres el Señor y Rey de nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a examinar nuestras propias vidas, Señor. Ayúdanos a crecer en el Espíritu Santo, Señor. Señor, ayuda a que nuestras vidas demuestren el poder del Espíritu Santo, para que todo el mundo que nos mires puedan creer que hay un Dios y ese Dios nos puede salvar. Señor, te pido que nos ayudes a hacer una iglesia que esté enfocada en ti, con sus ojos fijos en Cristo, Señor. Ayúdanos a estar en la Biblia, a querer conocerte más a ti, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia que evangeliza, Señor, y que hace discípulos. Señor, sabemos que no podemos hacerlo. Es algo imposible para nosotros, pero tú lo haces posible. Señor, guíanos y santifícanos, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia toda la verdad en todo momento de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.